La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Esto es Habla Perú, habla en casa, por Nacional Nace Cada Día. Como todos los sábados a las 7 de la noche, el trío de Humberto, Marco y Hugo está de vuelta para tocar uno de los temas que consideramos central a propósito de nuestro confinamiento, de la pandemia, de la forma como nos está tocando vivir la vida cotidiana en estos días y tiempos recientes. El tema que vamos a trabajar hoy día es qué hacemos por nuestra salud mental. Y como ven, nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos. Mis lentes lo dicen, por ejemplo. Pero aquí estamos con Humberto y con Marco Barbosa, que les van a comentar las incidencias acerca de nuestro tema, qué invitados tenemos y cómo vamos a empezar a entrarle a este asunto, que está relacionado con cómo está funcionando nuestra mente y cuerpo justo ahora cuando está puesto en tensión debido a las particulares circunstancias que nos tocan vivir. Sí, como dices Hugo, con gusto nuevamente para conversar con nuestros oyentes, Habla Perú Habla, y un tema como es la salud mental. Se celebra el Día de la Salud Mental en el mundo, y es porque la salud mental no siempre ha recibido toda la atención que debería, ¿no? Y es un momento para reflexionar, pero empezar por la nuestra, empezar por cada uno de nuestros oyentes, por todo los que hemos vivido y estamos viviendo este confinamiento que de alguna forma nos ha hecho reflexionar sobre nuestra mente y la salud mental. Entonces tenemos un tema amplio e interesante y bien, vamos a empezar con eso, ¿no? Sí, yo también estoy muy contento. Además, los lentes de Hugo realmente son emblemáticos, espectaculares, ¿sí? Dicen mucho el día de hoy, sobre todo un día tan especial como el de la salud mental. Y creo que además es un tema que es como que le da el sello al programa de alguna forma, porque el programa originalmente, cuando comenzamos a encontrarnos, cuando comenzamos a buscarnos entre nosotros, con Humberto, con Hugo, había una inquietud en torno a la psiquiatría social, un poco a la identidad del país, había un poco esa exploración y entonces al cabo ya de 5 años, van a ser, ¿no? Dentro de poco ya vamos para los 5 años en el programa también, el poder seguir hablando de esta conexión entre emociones, salud mental, identidad, y toda esta reflexión sobre la peruanidad que siempre llevamos adelante, yo creo que es un lujo mantenerlo. Creo que en el interín ha habido otros programas que han tenido una vocación parecida, pero creo que el nuestro tiene una ventaja que es su permanencia en el tiempo y este casi lustro que ya venimos hablando y conversando sobre estas cuestiones tiene mucho que contar y lo va a seguir haciendo. Así que yo muy contento y vamos para adelante, Hugo, con este gran programa. Tenemos que agradecerle también a Radio Nacional y a Milagros Añí, nuestra productora, que es el corazón de este programa también. Y bueno, ella es la única que no tiene problemas de salud mental entre nosotros. Pero una de las cosas que tenemos que empezar a desbrozar es ¿qué es esto? No en términos conceptuales, sino en términos vivenciales. Yo, como cualquier peruano, me considero normal, pero resulta que de un tiempo a esta parte, las presiones y tensiones derivadas del encierro, el trabajo que se teletrabaja, y como teletrabajo implica que ya no tengo contacto con mis compañeros, sino es a través de las pantallas, va creando y configurando una situación que no es la que nosotros teníamos antes. Y como consecuencia de eso, mi salud mental se ve de alguna manera perturbada por estas cuestiones. Y entonces tomo valeriana para poder dormir bien, hago un esfuerzo grande por salir a caminar cuando se puede. Mis posibilidades de socialización son muy grandes en este contexto, siempre los veo semanalmente a ustedes, pero no me siento totalmente en libertad
y mi cabeza no está totalmente dentro de mi cerebro, digamos, para expresar de alguna manera la situación que a mí en particular me parece estar viviendo. Y entonces, como nosotros tenemos en nuestro trío un psiquiatra en la esquina superior izquierda, me gustaría mucho que empecemos conversando con él para que vea mi cuadro, pero también el de todos los peruanos. Sí, Hugo, todavía el término salud mental nos genera una sonrisa o un algo, digamos, no es todavía un tema como neutral que podemos hablar muy libremente, ¿no? Claro, como dices, yo soy psiquiatra y un tiempo trabajaba en un hospital general y cuando entraba a las reuniones del cuerpo médico, del grupo, decían, ya, cállense, ahí viene el psiquiatra, les va a analizar, ¿no? Entonces siempre había una cosa en torno a que al tema de la salud mental. La salud mental es como si uno al mostrar su salud mental se expusiera, ¿no? Se expusiera tal vez a... Porque en parte somos conscientes de estas profundidades y de esa complicación que hay en torno a la mente y a la salud mental. O sea, la mente es algo a la cual no tenemos totalmente el acceso, ¿no? O sea, podemos darnos cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, pero de pronto pueden ocurrir cosas extrañas. Para empezar, por ejemplo, el tema de los sueños, ¿no? O sea, uno sueña y sueña cosas raras, extrañas, que no las puedes ni siquiera convertir en palabras muchas veces. Entonces eso nos va hablando de la mente como una estructura compleja, ¿no? De pensamientos, de sentimientos, de algunas cosas que están conscientes, pero muchas que no están conscientes, ¿no? Pero que sabemos que dirigen nuestro comportamiento, nuestra vida. Y entonces a eso atribuirle el tema de salud, porque si pensamos en salud, inmediatamente nos lleva a la idea de enfermedad, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedad mental, ya hablamos, generalmente esto se nos asocia a la locura, digamos, ¿no? A la pérdida de la razón. Y entonces salud mental siempre va a ser un tema, o es todavía un tema polémico, ¿no? Más aún, por ejemplo, cuando hablamos y lo asociamos también salud mental con lo moral, ¿no? Entonces se nos va haciendo más complejo. Entonces yo creo que por ahí tenemos este tema que ir como desenredando, ¿no? Para poder comprender este tema de la salud mental y seguramente lo que tú dices, Hugo, es el cómo hemos vivido esta situación con emociones, pero no necesariamente podemos decir que nuestras emociones son normales, anormales. Esto es un tema también que tiene cierta complejidad para calificarlo, ¿no? No sé, Marco. Y es probable, Humberto, a partir de lo que señalas, que esta referencia a una mente normal o anormal, que era lo que antes de alguna forma delineaba la cancha cuando hablábamos de salud mental, ¿no? Y que terminaba estigmatizando y generando problemas muchas de las veces también. En esta parte ahora último la hemos desplazado a una suerte de lo que acabas justamente de plantear, ¿no? Emociones anormales, normales, incluso calificándolas como malas o buenas, y en muchos casos los temas de salud mental han comenzado a trabar relación o conectarse con categorías como por ejemplo la violencia, el extremismo o situaciones límite, con lo cual hay una sensación de que se estaría produciendo un renovado interés o un desplazamiento del interés en todo caso de un espacio que era exclusivamente del estudio de la mente a una comprensión de las emociones, pero ligado siempre a un eje de salud mental. Pareciera eso un poco la operatoria reciente y yo creo que este tema pues siempre nos va a seguir generando estas referencias y estos comentarios,
y creo que ahora podríamos dar paso a un informe sobre algunos de los riesgos que corre nuestra salud mental, que nos ha preparado nuestra producción con mucho cariño siempre, nuestra gran Milagros Añino. Hoy escuchar sobre casos de estrés, depresión, ansiedad se ha hecho muy común y son trastornos que suceden cuando no anda bien nuestra salud mental. Y a pesar de que son trastornos que afectan a mucha gente, la salud mental sigue siendo una de las áreas más desatendidas de la salud pública. La salud mental es un estado de bienestar. La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. No hay salud sin salud mental. Saber sobre los problemas de salud mental debe interesarnos a todos, pues en nuestra vida diaria, aún sin querer, estamos expuestos a riesgos. Yo siento que hace daño a mi salud mental cuando estoy pensando demasiado en el futuro. Estoy ansiosa de lo que podría o no pasar. El estrés no canalizado adecuadamente puede desencadenar en angustia y luego en depresión, dos de los trastornos mentales más frecuentes en el Perú. Casi 1.000 millones de personas viven con un trastorno mental, 3 millones mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol y una persona se suicida cada 40 segundos. Yo creo que a nosotros los jóvenes nos afecta haber dejado de salir con nuestros amigos o hacer deporte al aire libre. La exposición a la violencia, condiciones de trabajo estresantes, discriminación de género, exclusión social y mala salud física son factores de riesgo para enfermedades mentales. Y las enfermedades mentales, como otras, son causa de discapacidad, empobrecimiento y detención del desarrollo. Bien, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa y hoy estamos celebrando el Día de la Salud Mental. Y como tal, corresponde hablar y reflexionar sobre este tema. En el primer bloque hemos ido aproximándonos conceptualmente al tema de salud mental y hemos encontrado que este término de salud mental alude a varias cosas, ¿no? Y alude un poco indirectamente a un tema de enfermedad mental y eso nos lleva a pensar generalmente la pérdida de la razón o cosas extremas, ¿no? Pero también el tema de salud mental nos lleva a una idea de normalidad o anormalidad y también el tema de salud mental nos lleva a la idea de que tenemos que hacer algo por la salud mental. Sin embargo, este tema de la salud mental no es un tema solo médico, no es un tema solo de salud, es un tema de todos. Queremos ponerlo en el contexto de la vida cotidiana y en ese sentido queremos en este bloque ir reflexionando la salud mental, asunto de todos, la salud mental en la vida cotidiana, cómo se van formando las emociones, los sentimientos y todo eso. Y tenemos a dos grandes invitadas. Tenemos a Sandra, por un lado, que la vamos a presentar ahora, que Sandra es una experta en musicoterapia. Y entonces uno dirá qué tiene que ver la música con la salud mental y ella nos lo va a explicar claramente. Entonces, adelante Sandra, cuéntanos un poco en qué consiste tu actividad y cómo se da esta relación entre música, emociones, salud mental. Hola Humberto, bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar comentándoles, que la musicoterapia inserta dentro de la psicoterapia tiene una propuesta organizada, sistematizada, para justamente trabajar este aspecto emocional, psicológico de la persona, ¿no? Y poder lograr una estabilidad. ¿Cómo podemos utilizar o qué recursos nos puede brindar la música para favorecer justamente estos estados? Pues muchos. La música, hablando desde una característica biológica, fisiológica, siendo este un estímulo, puede generar cambios y genera cambios en nuestro organismo. Tanto es así que cuando podemos escuchar una música, una canción, melodía que nos moviliza, nuestro cuerpo genera un cambio y es muy visible, ¿no? Por otro lado, cuando trabajamos desde la psicoterapia, una propuesta en la musicoterapia va a considerar
según el perfil y la personalidad, ¿no? De cada grupo, de cada persona. Por ejemplo, si estamos trabajando un perfil ansioso, la ansiedad tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Estoy buscando algo que no se termina y y hay manifestaciones también. Por ejemplo, el tema de el movimiento de los labios, de las manos, en fin, manifestaciones corporales. La música, para este perfil, podemos utilizar, por ejemplo, tocar un instrumento que puede organizar esa propuesta ansiosa y perfeccionar, por ejemplo, al tocar un piano, al tocar la flauta. Entonces, considerando el perfil, vamos a tener una propuesta idónea para cada grupo o persona. Si por el contrario somos un tanto obsesivos y queremos que las cosas sean como nosotros deseamos y perfeccionistas en muchos aspectos, desde un recurso importante que te puede brindar la música es, por ejemplo, en hacer actividades libres, como la danza, como bailar de manera desestructurada, para un poco generar este equilibrio que necesita el cuerpo y la mente, ¿no? Y así, justamente dependiendo de los objetivos que deseamos alcanzar, la música puede ser un recurso importante para nuestra vida y para lograr el bienestar y la estabilidad emocional de la persona. Si estamos, por ejemplo, si tenemos un perfil melancólico, depresivo, de temor, lo que se recomienda mucho en este aspecto, desde la propuesta musical, es que, por ejemplo, no escuchemos propuestas sonoras, letras, que tienen que ver con desamor, con despedidas, Entonces, de esa manera podemos también favorecer a generar un estado más estable. Obviamente, muchas veces, cada persona puede también tener esta propuesta en diferentes momentos. Por momentos estamos tristes, melancólicos, por momentos estamos mucho más eufóricos. Entonces, la propuesta musical desde la musicoterapia te va a brindar un recurso dependiendo justamente del momento, de la situación. Sí. Te interrumpo un momentito porque ya Sí, está Hugo. con nosotros nuestra segunda invitada, que es Cecilia Péndula, que ella está en Satipo, en el Braem. Atrás de ella hay un paisaje maravilloso que la acompaña y vamos a poder conversar con ella también sobre la situación de salud mental en su región. Todos sabemos que Satipo está en la zona del Valle del Río Ene y Mantaro, que es conocida por el desarrollo alternativo, pero también por algunas otras cuestiones que se convierten en una problemática nacional como el narcotráfico. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenas noches. Cuéntanos un poco, por favor, ¿cuál es tu diagnóstico, tu visión de la salud mental en tu región? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los invitados. Hablar de salud mental acá en la provincia de Satipo, digamos, ¿cómo lo puedo explicar? Son situaciones diferentes, ¿no? Los psicólogos nos dicen que un poquito para despejar la mente, para sentirnos a bien, es siempre en las personas, es tener contacto con la naturaleza. Yo creo que ello va para las personas que de repente viven en la ciudad, tienen una rutina de trabajo dentro de la ciudad, tienen una vida dentro de la ciudad. Para ellos les cae muy bien, les desestresa estar en contacto con la naturaleza, pero si decimos lo mismo para las personas que viven en el campo, como es en el caso de la mayoría de los ciudadanos, de las personas acá de la provincia de Satipo Nova, ellos ya como que se sienten un poquito, digamos, aburridos estar en el campo. Ellos más bien quitan el estrés cuando van a la ciudad, cuando ven las grandes tiendas, algunas novedades, de algo que se aburre las personas en su mayoría que viven dentro de la ciudad, ¿no? Yo creo, a partir de lo que plantea Sandra y lo que plantea Cecilia, podemos establecer algunos vasos comunicantes interesantes, además, porque yo estaba escuchando el trinar de pajaritos en el sonido ambiental de Cecilia, y entonces sentía, había cierta conexión en términos de sonidos
que me generaban bastante bienestar interno, o sea, me sentía regulado. Y es algo que uno puede experimentarlo o lo puede buscar también, ¿no? Porque además en la propuesta de Cecilia, uno encuentra que este desplazamiento o las transiciones o el ir de un lugar a otro puede significar también algo así como cambiar de aire, ¿no? Liberarse con el aire nuevo, ya sea del campo o de la ciudad, dependiendo de dónde nos encontremos. Esta idea es bien interesante porque se integra con la propuesta de lo musical, los sonidos y el ambiente que puede generar también sus propios sonidos. Y a veces eso no es algo tan complicado, simplemente tiene que ver con hábitos como por ejemplo el hábito de caminar. Entonces si uno camina y busca el parque, busca esta idea de rehuir, por ejemplo, en el ámbito citadino las avenidas, pues va a encontrar sonidos parecidos o sonidos que puedan dialogar con una lógica de auto satisfacción o no sentirse como integrado. Y esas son como que pequeñas búsquedas finalmente que uno termina realizando. No sé qué te parece, Sandra, también esa postura. Marco, mira, complementando tu idea, que está sumamente, o sea, está perfectamente explicada, creo que justamente esta propuesta del ambiente sonoro es lo que te puede brindar la música o el sonido, porque el musicoterapeuta trabaja con la música, el sonido y la propuesta sonoro-musical, puede justamente llevarte a esta especie de paisaje sonoro en diferentes espacios. Yo también sentí lo mismo cuando escuché los sonidos, es más, yo decía, ¿de dónde viene? Y de pronto era Cecilia, ¿no? ¿Y qué es importante en esta propuesta sonora? Que justamente tiene que ver con tu experiencia, con experiencias previas, y escuchar un sonido de pájaros y escuchar, te viene rápidamente una asociación a naturaleza. Para esto no necesitas un musicoterapeuta. La música in situ te brinda esa posibilidad de cambiar tu propuesta sonora, tu ambiente sonoro, de sentirte acompañado, gracias, si tú pones música y sentirte acompañado. Para eso no necesitas un musicoterapeuta. ¿Qué es lo que hace el musicoterapeuta? El musicoterapeuta utiliza justamente estas características de la música para seguir generando en aspectos de enfermedad y en aspectos de desequilibrio asociaciones que tienen que ver con este bienestar, ¿no? Entonces, por eso podemos trabajar con grupos y personas, pero conociendo de manera fehaciente y vital su historia sonoro-musical. Por ejemplo, lo que dice Cecilia es importante, y yo más bien le invitaría a que se brinden otras experiencias, y en verdad en la naturaleza hay muchas más opciones que en la ciudad. Quizás ahí hay un tema de creatividad, de un tema de rutinario, que definitivamente como seres humanos siempre buscamos diversidad, ¿no? Revalorización tal vez, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Muy bien. Cecilia, vamos a irnos a un breve corte y vamos a regresar con ustedes, pero queremos justamente que sigamos desarrollando el tema y pensando un poco más sobre los elementos que han sido planteados en este bloque, ¿no? Y creo que un tema clave que están planteando tiene que ver con la propia dinámica de los seres humanos, ¿no? Cecilia nos decía, por ejemplo, este tema de que las personas tal vez de la ciudad buscamos la naturaleza y las personas que están más en el campo buscan la ciudad. Es decir, como que las personas estarían como tal vez saturándose en algunas formas de rutinas y se busca cambiar esa pauta. Y claro, con el planteamiento tuyo y lo que explicaba Marco también, o sea, me parece que nos van dando esta idea de que las personas desarrollamos nuestra vida en un determinado ritmo, ¿no? Y es como si le pusiéramos poner ritmo y melodía al vivir. Y ese ritmo y melodía a veces se va haciendo lento, tal vez y parece una depresión, o a veces se va haciendo muy rápido y tal vez es una angustia, una ansiedad, un desorden. Y eso va teniendo ritmo, y si uno cambia el ritmo y cambia el paisaje, también calma la mente, calma el alma, calma la vida.
Entonces queremos dejarles con esa idea de reflexionar la vida, también la música, el ambiente, y volvemos con esas reflexiones luego de este breve corte. A ver, apéguense al fondo. ¡Alguien me ha pisado! ¡Ay, a ver, ya, chica de la pena! ¡Acá no entramos! Pusimos todos tus programas favoritos en un solo lugar. La app de Nacional. Descarga la app de Radio Nacional del Perú desde Play Store o App Store y disfruta de nuestros contenidos desde tu celular. Cuando quieras y donde te encuentres. La app de Nacional. Gente del Centenario. Emblemático compositor piurano, Raúl Calle, tuvo las más variadas facetas: locutor, periodista, actor de radioteatro, libretista y publicista. Por supuesto, su identidad criolla brilló con luz propia. Fue autor de exitosas polcas, pasodobles y valses como Yo te perdono. ¿Acaso pueda hablarte de aquella Magdalena que al llorar su pecado la perdonó el Señor? Falso querer. Sufriendo sin tu amor está mi corazón por su amarga condena. En él ya la ilusión no existe porque tú le diste negra pena. Ilusión y peregrino. No sé lo que pretende dejar con tu partida, el matarme de celo o de pena matarme. Este 2020 se cumplen 100 años del nacimiento del maestro Raúl Calle. Gente del Centenario, un homenaje de Nacional. Transformar, soltar, caminar, intentar otra vez, decir que sí, decir que no, creer. Para sentirse bien, solo hay que empezar por un verbo o dos. Aprende cómo en Mentalízate Perú, el nuevo programa de salud mental de Nacional. Mentalízate Perú, sábados y domingos a las 10 de la mañana en Nacional. Bien, ya estamos de vuelta con Sandra Romero y Cecilia Péndula y estamos conversando sobre cuestiones interesantes en este abordaje de la salud mental y de cómo estos vínculos entre campo y ciudad, este entorno y paisaje sonoro pueden ser elementos interesantes cuando se abordan cuestiones como la salud mental o las emociones. Yo estaba pensando, escuchando a Sandra, escuchando a Cecilia, en la necesidad de comenzar a abordar con más énfasis cuestiones como, por ejemplo, la prevención de la violencia de género o el trabajo con las masculinidades de elementos de lo que acabamos de hablar, la musicoterapia. Esto podría ser muy, muy interesante porque muchas veces se ha pensado, por ejemplo, que las baladas o que las rancheras o que determinado tipo de música son así como que un poco depresivas, ¿no? Un poco cuestiones que no ayudan, y sin embargo el factor catártico del karaoke y cosas por el estilo, y el hecho de ahondar con determinadas letras y sacar eso que a veces uno lo tiene muy adentro a través de la música, termina siendo a veces un factor liberador más que un factor constreñidor. Me quedé pensando en eso, así que se los comparto, y bueno, Humberto, Hugo, Sandra, Cecilia, adelante. Bueno, claro, Marco, justamente tiene que ver con el canalizar, ¿no? Ese deseo, esa fuerza y además esa propuesta, porque finalmente es una propuesta.
lo interesante e importante, estamos hablando, bueno, hasta un nivel neurótico, ¿no? Pero ya sabemos que en lo psicótico o en el padecimiento ya hay otras, o sea, una canción puede ser un brote, un desencadenante, ¿no? Pero ahora en nosotros, como un tema neurótico, sí, la música te brinda un canal de comunicación, un canal de expresión. La música te vincula con justamente ese deseo y esa necesidad de expresar. Por eso muchas veces se dice, si tú quieres llorar, llora, expresa. Y vivir cada situación, porque no siempre estamos llorando todos los días, vivir cada situación según la coyuntura y lo que nos toca vivir de una manera sana. ¿Y cómo se da eso? Canalizando, ¿no? Entonces, definitivamente la música puede ser y es un recurso. En los temas que tú has mencionado hay muchas experiencias e investigaciones en cuanto a la violencia y el factor de género, que justamente sabes, tú como profesional, que tiene que ver con, primero, nuestra identidad, ¿no? Nuestro compromiso, nuestra autonomía, independencia, nuestra identidad como hombre o mujer, y después cómo nos vamos un poco fortaleciendo la sociedad. La musicoterapia tiene una área que es musicoterapia comunitaria, que muy bien trabaja también este tipo de abordajes, ¿no? Bien, qué bacán eso. Eso de la musicoterapia comunitaria me interesa mucho, Sandra, porque vamos a organizar algunas sesiones. Yo creo que sí, Hugo. Claro, Hugo, cuenta conmigo. Sí, perfecto. Sí. Yo quiero hacer unas consultas a Cecilia. Cecilia, la zona en la que tú estás es una zona de cacao y de café. Sí. Ambas, sobre todo el chocolate, es uno de los ingredientes de la felicidad, casi como la música. Y el café es también uno de los estimulantes más importantes. En la situación genérica de salud mental que tú puedes encontrar en tu región, estos elementos juegan algún papel. Tú notas que la gente, cuando cultiva su cacao, cuando se come algo de chocolate, se siente mejor. Cuéntanos un poco eso para poder tener un cuadro más cercano de lo que es la salud mental en tu zona. Bien, yo creo que la gente se siente más feliz cuando ve el resultado de su trabajo, de la producción que vienen realizando, ¿no? Claro, también según estudios, el chocolate, el café nos da un bienestar, una sensación de felicidad, pero hay que recalcar que hay que saber también comerlo o cómo beberlo el café, ¿no? Muchos toman el café en cualquier momento y no es así. El café nos da una sensación de felicidad si lo tomamos en ayuna y después pasado que no tiene que pasar 5 minutos, porque si no como que ya pierde esa esencia. Igual el cacao también, cacao, acá en la zona hacen cacao de chocolate a base de cacao orgánico al 70, 75, encontramos hasta en un 90%. Sí, es verdad que nos da una sensación de felicidad, pero al margen de todo ello, la población de acá, después que hemos sufrido esta situación de la pandemia que ha sido a nivel nacional y que de alguna manera muchos han sentido el estrés por el tema, disculpen, los rayos de la lluvia. En esta zona llueve bastante. Impresionante. Lindo. Ahorita la lluvia nos va a espantar. Les decía, por el lado económico, les ha afectado bastante, pero como que ahora también se están abriendo varias oportunidades y también la población está, digamos, se ha reinventado para poder enfrentar económicamente los problemas que se han creado durante la pandemia, ¿no? Y trabajan en el tema del café, del cacao y otros productos más de esa zona, tan hielo y otros más. Bien, muy interesante, Cecilia, y creo que la lluvia. Y de la lluvia. Los rayos, los truenos. Nos vuelves a la lluvia, será porque veamos, como dice la canción, ¿no? Muy bien, muy bien. La naturaleza tiene sonidos, las personas tenemos sonidos, y de repente será por eso que los seres humanos cantamos, bailamos tanto como especie, ¿no? Como categoría de seres vivos, de repente somos de los que más danzamos
¿no? Y es porque la vida se puede poner en ritmos, se puede poner en melodías. Bien, entonces les agradecemos su participación, nos han abierto un camino de reflexión interesante, sobre todo un poquito sacando esta idea de la salud mental como un asunto médico y como un asunto solo de salud, ¿no? Sino un asunto de todos, un asunto de la comunidad. Y ahí, de paso, y antes de entrar al siguiente bloque, contarles que, claro, como decía Hugo y Marco al inicio, el enfoque del programa tiene mucho que ver con la salud mental, pero porque justamente los que estamos en el programa tenemos esa perspectiva. Bueno, a mí no me queda otra porque soy psiquiatra, pero Hugo y Marco tienen una experiencia, una reflexión tan fuerte sobre los temas de emociones, de sentimientos, ¿no? Y Hugo, inclusive, quiero contarles acá que él ha participado en grupos de terapia, organizando, ayudando, una forma de terapia diferente, una terapia comunitaria, con una participación muy democrática de los propios pacientes, de la comunidad. Y entonces acá estamos entre expertos comunitarios en la salud mental. Así que muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. Tú sonríe y verás como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. Que la vida es legal y al final lo que das y lo coges son más de 3 días. A poquito que sonrías se contagia la mía. Y los ratos oscuros serán de colores, mientras sobre la alegría y no falten. Después de nuestra pausa musical estamos de vuelta en Habla Perú Habla en casa, y en Habla Perú Habla, como ustedes saben, hacemos un esfuerzo muy grande porque nuestra reflexión se amplíe, además tenga distintos enfoques y nos permita tener una diversidad de opiniones. Hoy día, en esta parte del programa, en este bloque, tenemos unas invitadas especiales con las que vamos a dialogar para seguir profundizando en el tema de qué hacemos por nuestra salud mental. Está con nosotros y vamos a conversar con ellas, Elizabeth Paz. Ella es una joven comunicadora que tiene un blog donde comparte una serie de historias sobre experiencias de vida, culturales y sociales, y con ella vamos a conversar. Está Noni Reaño, ella es psicóloga y formadora en Brahma Kumaris Perú, que es una organización que trabaja el tema espiritual y de espiritualidad y meditación. Y por lo tanto también contribuye a través de esos ejercicios a la revisión de la salud mental y a su mejora. Finalmente también está con nosotros Jimena Rivas, que es miembro del, siempre utilizo el género, miembro del colectivo Descosido, que es una organización comunitaria que trata de contribuir a la desmitificación de la enfermedad mental, que es justamente lo que nos mencionaba al inicio Humberto. El estigma de la salud mental es uno que está muy fuertemente arraigado en todos nosotros, y entonces este ejercicio que Jimena contribuye a lograr, este ejercicio de desmitificación, permite obviamente un mejor tratamiento y una mejor inserción de las personas que tienen problemas de salud mental en el contexto comunitario. Entonces vamos a conversar con ellas. ¿Qué te parece, Humberto, si empiezas tú a disparar? Y en realidad realmente nos presentan una variedad de experiencias y sería bonito que nos contaran un poquito qué es lo que están haciendo ahora desde sus respectivas trincheras, ¿no? Y cómo eso va contribuyendo a repensar el tema de la salud mental, que como decimos está entre lo institucional pero también en lo comunitario. Tiene que ver el Estado pero también la sociedad, y tenemos que ver en esto con la razón pero también con las emociones. Es un asunto de la vida misma, ¿no? Entonces, en ese sentido quisiéramos que nos cuenten un poquito
cada una sus experiencias y cómo ven este tema. Tal vez empezaríamos por Jimena, ¿no? Gracias, Humberto. ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Jimena Rivas, también soy psicóloga y hoy estoy representando al colectivo Descosidos. De hecho, me parece bonito esto porque nosotros trabajamos con una radio también en el Balizán, con los usuarios que se encuentran en internamiento y en clínica de día. Y básicamente el trabajo que hacemos o que venimos haciendo con el colectivo de Descosidos ya hace casi 10 años, básicamente es contribuir, digamos, a la desestigmatización de la enfermedad mental, de los trastornos mentales, mediante proyectos de comunicación, ¿no? Entonces el colectivo viene trabajando en estos años dentro de hospitales psiquiátricos como la Herrera, el Balizán, y actualmente en un centro de salud mental comunitario, siempre utilizando las herramientas comunicacionales, ya sea como la radio, y en este momento estamos realizando ciertas piezas de comunicación visual, auditiva y también fotografía, con algunos usuarios, que en realidad es una asociación de usuarios de este centro de salud mental comunitario, promoviendo mediante justamente la comunicación los derechos en salud mental, ¿no? Y cómo ellos también desde la misma comunidad de la que son parte, que es un centro en Villa María del Triunfo, en la comunidad de San Gabriel Alto, y cómo a partir de sus propias experiencias y en relación también con las comunicaciones, ellos pueden compartir, digamos, un mensaje y a la vez llevar este aprendizaje sobre los derechos, ¿no? Que es tan importante y que lo vemos actualmente justamente con todo esto de la pandemia y de cómo la carencia justamente está trayendo mucho más dolencia y sufrimiento psíquico, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso y justamente también acabamos de ser reconocidos por el Ministerio de Cultura, hemos ganado el premio de artes de la DAFO, para poder seguir desarrollando este proyecto en la comunidad de San Gabriel con los chicos, con los usuarios y con los familiares, para poder ir también desenvolviendo mucho más y comunicando a través de nuestros derechos en relación a la salud mental. Eso. Excelente, Jimena, excelente. Y Noni, ¿tú qué nos podrías comentar sobre tu trabajo, sobre tu experiencia? Un poco, a ver, te escuchamos. Sí, hola a todos, a todas, gracias por la invitación, me parece un súper tema, en verdad súper agradecida de esta invitación y que también tengan la apertura de incluir a la línea de la meditación o la espiritualidad en este corte, me parece una visión súper amplia, así que qué bueno. En todo caso, nosotros lo que hacemos es básicamente ayudar a las personas a conectarse con su esencia, desde una conciencia de amor, de paz, y desde ese lugar, de hecho, empieza a florecer una actitud bien positiva, en relación a nuestra comunicación con el entorno, con personas que pueden tener de alguna forma esa desarmonía en ese momento de sus vidas, así como también las personas que lo podemos padecer, digamos, ¿no? Entonces, la meditación de hecho ha ido un montón, porque cuando estamos en un momento de pronto de poca armonía, o de alguna alteración interna emocional propia de la crisis, o un tema hereditario, o de lo que fuese, necesitamos espacios de mucha calma y quietud, y a veces pasa que la mente está en unas velocidades tan extremas que ni siquiera podemos identificar qué hemos pasado, como que estamos rayando con la normalidad, ¿no? Con la anormalidad, en todo caso, no por ser como, usando esa palabra como de manera gruesa, sino con lo que ya está fuera de nuestras posibilidades de respuestas saludables y que nosotros lo sentimos. Entonces, la meditación ayuda a poder observarnos, pero también a poder como transitar estos momentos con calma y también acompañar a las personas de nuestro entorno que pueden estar padeciéndolas, siendo mucho más sensibles también con nuestro entorno. Pero la meditación, también es cierto que muchas personas vienen a meditar buscando que sea como la fórmula que pueda llevarnos como a un cero de ese grado de vulnerabilidad o de desequilibrio, pero no necesariamente es así. Puede ayudar un montón,
pero sí hacemos mucha recomendación a la gente de que pueda ir a los lugares a buscar la ayuda necesaria para hacer los tratamientos necesarios, la contención familiar, o el soporte social, las redes, pero sí damos espacios muy, muy saludables para que la gente conecte, y hemos tenido, no saben la cantidad de gente en ese tiempo que ha aceptado que están en momentos de desequilibrio y ya se han aceptado seguir tratamientos cuando antes lo veían como imposible, ir a buscar ayuda porque creo que lo puedo manejar o no quiero ni siquiera decirlo porque me da vergüenza. Entonces es como abrirme para amarme, verme sana, contenta y así como también a mi gente. Eso es lo que podría compartir. Muchas gracias, Noni. Ahora vamos a escuchar a Elizabeth, que nos cuenta y nos va a contar su experiencia con el blog y con la comunicación. Cuéntanos, Elizabeth, por favor, cuál es tu experiencia, y además trata de contrastarla un poco con lo que acabas de escuchar. Me imagino que sería interesante. Muchas gracias por darme un pequeño espacio para compartir esa experiencia que he tenido con respecto al blog. Bueno, para contarles un poquito de qué va. En cada entrevista que realizo a diversas personalidades, ellos me comparten cómo se han adaptado a la nueva virtualidad, ¿no? Por ejemplo, comparto temas culturales, el tema del teatro virtual, los deportistas cómo están entrenando actualmente, y sobre todo a personas que tal vez están detrás de cámaras, pero cómo han sabido sobrellevar la pandemia. Y es un bonito espacio porque creo que lo elemental acá, hablando de salud mental, es el tema de no perder la comunicación con nuestro entorno. Es algo que usualmente trato de rescatar siempre, ¿no? De tal vez adaptarse y sacar las ventajas de todo lo digital para no perder el contacto con nuestra familia, con las amistades, con nuestro entorno, porque sin ello, o sea, estaríamos... Sé que esto ha llevado a mucha gente a que entre en etapa de ansiedad, porque de acá a un tiempo, posiblemente, la salud mental se va a ir de pico porque la gente, por la pandemia, se va a quedar bastante afectada. Por eso, tratar de tomar los recursos que nos da la nueva tecnología, la virtualidad, para llevarlo de una manera a que nos mejore el tema de comunicación y no perderla esa, porque si no tenemos comunicación con nuestro entorno, estamos, creo que, muy vacíos, ¿no? Y el tema interno también. Y aprovechar, sobre todo, insisto mucho, el tema de aprovechar en buscar nuevas actividades que se puedan realizar a través del tema digital. No, realmente nos siguen abriendo el panorama de la salud mental, ¿no? A esta altura del programa ya yo pienso que la salud mental ya no es un tema ni de psicólogos, ni de psiquiatras, ni siquiera de salud, ¿no? Es un tema de todos, es un tema de la vida, y creo que este tema de nuestras emociones que nos permiten adaptarnos a las cosas que va ocurriendo, ¿no? Es como si la salud mental en todo caso sería ese puente entre cada uno de nosotros y nuestros entornos sociales, ambientales, y que va teniendo una cierta, va fluyendo y por ratos tal vez se estanca en algunas cosas y quedamos como atrapados, y por ahí también encontramos diferentes mecanismos por el que vamos saliendo. Como saben, hoy se celebra el Día de la Salud Mental, y la Organización Mundial de la Salud está convocando a los países a que inviertan más en salud mental. Pero a partir de este programa da la impresión que no solo se trata de una inversión del Estado, sino de todos. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Cómo involucrar más a la gente, a todas las personas, a poder reflexionar y cuidar su salud mental? Concuerdo mucho con lo que dices, Humberto. De hecho pensaba mientras hablabas un poco sobre, claro, cómo hacer, por ejemplo, en un país y en una ciudad donde está tan estigmatizada la salud mental o los trastornos mentales, y cómo hacer y cómo introducir esto del cuidado, ¿no? Y justamente me acordaba de esta campaña que está sucediendo ahorita en Uruguay, en Montevideo, sobre educar a las personas sobre su salud mental, ¿no? Y sobre cómo cuidarse, y sobre las emociones, y cómo, por ejemplo, desde los más chiquititos en la escuela o en los espacios en conjuntos o comunitarios, hablar de las emociones y hablar de cómo te sientes debe ser naturalizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que
lo que nosotros necesitamos, más allá de una campaña, por ejemplo, de invertamos más en salud mental, que me parece completamente válida, y desde que, por ejemplo, el colectivo la apoya, somos parte de una organización que está movilizando esta campaña, son necesarios estos espacios de coaprendizaje y de naturalizar un poco más, hablar, cuestionarnos, sentir, ¿no? Porque hay toda también esta cultura de no sentir, ¿no? Tú tienes que seguir adelante, entonces, hay pandemia, pues sigue trabajando, sigue estudiando, no pasa nada, sigue con tu vida, pero no, pues no es así, ¿no? La gente se está muriendo, no podemos ver a quienes queremos, ¿no? Con quienes nos sentimos bien, además, ¿no? Y hay toda esta cuestión de la pantalla que tampoco no necesariamente transmite lo que uno quiere decir, ¿no? Más allá de las palabras, ¿no? Porque el afecto y, digamos, el tacto y la corporalidad no la tenemos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Yo creo que las campañas más a nivel de concientización y de conocimiento y decir esto es natural, ¿no? Hablemos de esto, creo que nos va a hacer llegar a una sociedad mucho más educada en ese sentido, y que a partir de eso se naturalice el ir a un servicio de salud mental, o el ir a un psicólogo, a una consejería, a un acompañamiento, ¿no? Sí, yo pensaría eso. Adelante, Noni. Gracias. Sí, en verdad lo que dice Jimena, sí, comparto completamente eso, para poder también ser un poco más empáticos, ¿no? Con lo que pasa y entre nosotros como sociedad, pero también se complementaría desde también la línea de la espiritualidad, el tema de generar más espacios de silencio, más pausas, disfrutar de ir más despacio, no sé, ahora quienes estamos en la costa vimos que se abrió un poquito la posibilidad de salir y la gente está en los mares, está mirando todo el tiempo en los sunsets o en los parques, estás como buscando espacios más naturales, los parques, para poder estar un poco adentro, ¿no? Y creo que la medida que más cada uno de nosotros pueda vivirlo, más fácil va a ser poder hablar de esa salud mental, ¿no? Qué rico sentir paz en tu mente, sentir que puedes girar un pensamiento negativo mucho más rápido hacia uno positivo y cambiar la atmósfera o cambiar el espacio, las interacciones entre unos y otros, nuestras miradas, que empiecen a, no sé, como proyectarnos y que nuestras miradas sonríen a través de las máscaras. Es como, creo que conectarnos más con el corazón nos va a ayudar mucho a poder estar más sensibles y poder ayudarnos entre todos y todas, porque eso no es fácil. Pero juntas y juntos vamos a poder. Yo promovería eso también, además de todo lo que Jimena ha dicho, ir hacia adentro más, para cogernos de ahí como una buena música interna y empezar a cantarla desde el alma, así por donde podamos y desde donde, que sean las voces, ¿no? Que sean nuestras voces. Humberto, creo que tenemos que reclutar a este trío para nuestro centro de salud mental en Chorrillos, sobre todo los días miércoles, cuando ya podamos ir, cosa que yo también la puedo encontrar. Falta que Elizabeth nos cuente un poco su reacción a propósito de lo que está escuchando. Concuerdo con Jimena y con Noni, y en especial con Jimena. Creo que se debería armar un plan y que en los colegios se implemente y normalicemos la salud mental, porque es necesario. No solamente las personas, entre comillas, locos o aquellos que se sienten desequilibrados, tienen que visitar un psicólogo. Deberíamos tomarlo como algo que es completamente dentro de, porque yo he ido al psicólogo, yo voy a terapias, y es parte de la persona. Nosotros necesitamos un acompañamiento, así que las personas que lo están viendo, tratemos de normalizar esto y difundir las cosas buenas de la pandemia, porque yo sé que a veces los medios de comunicación son los criminales, por así decirlo, en compartir noticias malas y negativas del COVID, pero hay que rescatar las oportunidades nuevas que se están dando, ¿no? Excelente. Y con todas estas opiniones, reflexiones, comentarios, estamos llegando al final de un extraordinario programa por la cantidad de reflexiones y de planteamientos que se ha hecho sobre este tema de salud mental, que de hecho lo expande. De mi parte, felicitar a todas las personas, a las personas que han estado en el programa principalmente, pero a todos los que también han podido participar escuchando este programa, porque el Día de la Salud Mental es un día de todos nosotros. La salud mental es lo más valioso que tenemos, es inalienable. No debemos dejar que esto sea
espacio de nadie más que de nosotros, o de todos y de nosotros, pero no que sea un espacio exclusivo de alguien, ¿no? Sino un espacio para que cada uno construyamos y en conjunto, sobre todo, como comunidad, como colectivo, vayamos construyendo esta salud mental propia y comunitaria. Yo voy en la misma línea de Humberto y Hugo, si me permites. Mira, a mí me da la impresión que aquí hay una conjunción de varias cuestiones, ¿no? Es como cuando uno piensa en la salud mental y piensa en una categoría que cada vez es más imanente, ¿no? Si había algo que caracterizaba a una sociedad estamental era el abajo y arriba, pero en una sociedad como la nuestra, en la que experimentamos tantos desafíos y tantas complejidades, uno tiende a pensar que el adentro y el afuera es cada vez más protagónico, y entonces el adentro y el afuera, el rastro y el aura, el entorno y la cosa más, digamos, interna, y lo que decían ya los mesopotámicos hace muchos milenios, ¿no? Esta idea de la entraña, la ciudad y el cielo conectadas, que es algo que es tan vigente y que nos plantea una mirada de la salud mental más allá de la clínica, más allá del hospitalocentrismo, más allá de un espacio cooptado por profesionales, especialistas, y algo más social, más de comunidad, más de sentir conexión, más de encontrarse uno mismo, ¿no? Entonces yo comparto esa idea, y Hugo, tus palabras finales para cerrar este gran programa. Pues sí, coincido con todos ustedes que este ha sido un gran programa. Esto está relacionado con lo que estamos conversando, pero también con lo que estamos proyectando que va a pasar cuando el programa sea escuchado por nuestros oyentes. Siempre pensamos en ellos y siempre están nuestras reflexiones orientadas al bienestar de los peruanos y de las peruanas. Nosotros tenemos la fe en que la reflexión sobre cualquier tema nos puede conducir a un mejor conocimiento del mismo y también a un mejor conocimiento de nosotros mismos. Y hoy día ustedes nos han ayudado a que eso sea así. Milagros, que es nuestra querida productora, siempre sabe que nosotros vamos desarrollando algunas preferencias temáticas y algunas preferencias desarrolladas con los panelistas. Entonces ustedes están ubicadas junto con las dos personas que antecedieron a este grupo, entre las que más queremos y las que quisiéramos que estén permanentemente con nosotros. El tema de salud mental no solamente nos vuelve locos, sino también más afectivos. Y eso es parte de lo que estamos tratando de vivir ahora. Les agradecemos mucho su presencia. Cuenten con que pronto vamos a ir a tocar sus puertas con el objeto de seguir conversando sobre este tema. Feliz Día de la Salud Mental, si es que se puede decir en esos términos. Y nos despedimos. Esto ha sido Habla Perú Habla por Nacional. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.